Bueno, aquí estamos nuevamente, amados hermanos, contentos, alegres porque podemos alabar a nuestro Dios. Como decía mi hermano Alejito, es un privilegio que no todos tienen, amén. Vamos a esperar unos minuticos a que la gente se vuelva a conectar a esta nueva transmisión, que es la predicación de la palabra. Le damos la bienvenida a todo aquel que se unió, los saludamos, le damos un abrazo fuerte en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos alegramos de poder reunirnos, así sea virtualmente, y con las personas que estamos aquí en mi casa, que Dios nos permitió reunirnos acá, a compartir y a celebrar la salvación que Dios nos da, amén, y a celebrar la reunión que tenemos con nuestro Dios cada 8 días. Estamos contentos porque los planes de Dios se van efectuando, amén, a pesar de todas las cosas que suceden, a pesar de las pandemias y de todas estas cosas, y estamos también alegres de las personas que se incluyen a los planes de Dios, amén. Yo quiero invitar a los hermanos a que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según Juan, el capítulo 21, el verso 23, amén. Vamos adelantando un poco mientras nos vamos conectando con los hermanos que faltan. Ya yo creo que en las diferentes ciudades, en Neiva y también en London, ya cada pastor asignado por Dios está comenzando la predicación de la palabra, amén. Dice en Mateo 21, verso 23 es la cita que vamos a ver hoy. Pero yo les pido, hermanos, que los que ya estamos conectados, oremos. Esperen un segundo acá. Ok, bueno, vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias, amado Dios bendito, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros, amado Dios. Has mostrado tu misericordia, Señor precioso, a lo largo de nuestras vidas, Señor. En cada momento, Señor bendito, tú cumples tu palabra, Señor Jesús. Cuando dices por allá en Mateo 28, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días de la vida hasta el fin, Señor amado. Y esto trae alegría a nuestro corazón, Señor. Nuestras almas se afirman, Señor amado, y toman fuerzas en tus promesas, amado Rey precioso. Te damos gracias porque estás con nosotros, Señor amado, llevándonos, amado Dios, a una nueva etapa, Señor bendito, a un nuevo comienzo, Señor amado, como iglesia, como grupo aquí en Bogotá, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tengas misericordia de todo aquel, Señor amado, que se haya enfriado, Señor, de todo aquel, Señor amado, que haya resbalado, Señor. Que seas tú perdonando, Señor, como siempre lo haces, Señor, a los corazones arrepentidos, Señor precioso. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia se siente aquí en este lugar, Señor amado. Es lo esencial, Señor. Es lo primordial, Señor, que tú estés con nosotros, Señor. Instruyéndonos, Señor amado, renovándonos, trayendo alegría a nuestro corazón, Señor bendito. Trayendo, Señor amado, la felicidad de saber, Señor amado, que tú nos recibes, Señor amado. Que tú, Señor amado, recibes a todo aquel que se acerca a ti, dice tu palabra. Que tú no lo echas fuera, amado Señor. Yo te pedimos que te manifiestes, Señor amado, con poder. Aquí estamos, Señor amado, al servicio tuyo, Señor. Aquí estamos, precioso Dios, pidiéndote que nos uses, Señor amado. Aquí está mi corazón, Señor, mis labios, mi lengua, Señor amado. Y te pido que hagas, Señor, conmigo, conforme a tu bendita voluntad, Señor. Así como le hiciste con tus siervos, Señor, cuando les decías que habías puesto en su boca tus palabras, Señor amado. Y que nosotros te serviríamos, amado Dios, con un corazón limpio, sincero, Señor. Te pedimos, Señor amado, que dispongas todo, Señor amado, que mandes tus ángeles, Señor amado, que, Señor amado, en tu nombre y con la autoridad que tú nos das, Señor amado, sea atado todo demonio, Señor, toda distracción, Señor bendito, toda inconformidad, Señor, se va afuera, Señor, en el nombre de Jesús. Sale de nuestras vidas, Señor amado, y nos disponemos y te agradecemos, Señor, por permitirnos venir a tu mesa, Señor, a comer de tu pan, Señor, a comer de las palabras que dan vida, Señor amado, a que tú nos renueves, Señor, nos corrijas, a que tú hagas de nosotros, Dios de los cielos, esas ovejas a las cuales necesitas peluquear, Señor amado, esas ovejas a las cuales tú necesitas ungir, Señor amado, a las cuales tú necesitas, amado Rey, corregir su caminar, Señor amado, con tu callado, Señor amado, y con tu vara, Señor precioso.
Bendecimos a todo aquel hermano que se reúne, Señor, se une con nosotros, Señor amado, en comunión, a recibir de ti la porción que tú tienes para nosotros, papá. Nos alegramos en este día, Señor amado, y te bendecimos, Señor. Y te pedimos, Señor amado, que habites en nuestro corazón, Señor precioso. Bendecimos tu palabra, Señor amado, y te pedimos que la hagas florecer en nuestro corazón, Señor. Al 100 por 1, Señor, al 30 y al 60, Señor, como es tu preciosa voluntad, Señor bendito. Te amamos y te bendecimos, Señor amado, en el nombre de tu Hijo, poderoso Dios bendito. Amén. Bueno, hermanos, la cita que les había dado es Mateo, capítulo 21, verso 23. Dice aquí la palabra del Señor. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no les creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Bueno, podemos ver, hermanos, acá en el versículo 23, dice aquí que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Aquí habla de la escena, el pasaje nos habla de que el Señor Jesús venía al templo a enseñar, como solía hacerlo, con toda la autoridad que tenía el Señor Jesús para hacer milagros, para perdonar pecados y para enseñar la palabra de Dios. Y vemos aquí que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo seguían a Jesús. Pero vemos la intención, la Biblia nos muestra aquí la intención con que ellos seguían al Señor Jesús, ¿no? Toda la palabra nos muestra en el Nuevo Testamento que al Señor Jesús lo seguían las multitudes. Pero muchas personas de esas multitudes que seguían a Jesús, lo seguían por perseguir un beneficio personal, una sanidad, una liberación. Y el Señor, en medio de esa rutina diaria que él tenía de traer sanidad, de traer liberación de demonios, de traer el reino de Dios a los cielos predicando su palabra, también enseñaba y también revelaba que había en los corazones, ¿no? Aquí en este pasaje podemos ver que después de que el Señor limpió el templo, lo purificó, después de que el Señor hizo varios milagros, se levantó la secta de los fariseos, se levantaron los principales sacerdotes a perseguir al Señor como lo solían hacer y a probarlo en sus palabras, ¿no? Podemos ver a través de la palabra de Dios quiénes eran los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. La Biblia nos muestra desde el principio en el libro de Éxodo quién había escogido Dios. Desde el principio nos muestra, hablando con el Señor con Moisés, que había escogido de la tribu de Leví hombres para servir al templo, para interceder entre Dios y los hombres, para ministrar la palabra de Dios. Estos hombres tuvieron el privilegio de ser llamados por Dios para llevar el mensaje de Dios y para interceder entre Dios y los hombres por los pecados. La rutina de ellos también consistía en ofrecer los sacrificios de los que habla la palabra, ¿no? Para el perdón de pecados, para la purificación. Pero podemos ver en el libro de Hebreos que estos sacrificios, aunque lograban un año de perdón de Dios hacia su pueblo,
cuando Dios aceptaba el sacrificio, cuando el sacerdote hacía cumplía las normas, cumplía los estatutos que Dios le demandaba perfectamente, lo llevaba a cabo, había un año de perdón para su pueblo Israel. Pero cuando el sacrificio no era acepto delante de Dios, narra la Biblia que siempre el sumo sacerdote tenía que entrar a la presencia de Dios amarrado, atado con una cuerda. ¿Esto para qué era? Esto era para poder sacar el cuerpo del sacerdote jalado con una cuerda, porque el sacrificio no era acepto, porque no se habían hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y este era el oficio que ellos ejercían, ¿no? Podemos ver a través de la Biblia que Dios les había concedido a ellos las ofrendas, tomar de las ofrendas, tomar de los diezmos. Ellos tenían este privilegio, ¿no? De los sacrificios que el pueblo traía al Señor, a Dios. Ellos tenían el derecho de tomar de esas ofrendas. Y eso lo podemos ver claramente también en el libro de Samuel, Primera de Samuel. Podemos ver claramente un poco la perversidad del sacerdote y de los hijos del sacerdote que ministraban en el templo, como ellos llevaban una vida totalmente desagradable delante de Dios, y como ellos mandaban a tomar de la ofrenda como ellos querían, a la fuerza, dice la palabra, que mandaban a tomar de lo primero de los sacrificios, y así despreciaban las ofrendas que la gente traía a Dios. Podemos ver cómo ellos se escondían detrás de ese sacrificio, que dice la Biblia que purificaba la carne. Mas esto lo narra el capítulo 7 de Hebreos. Mas el alma y la conciencia no la podían purificar. Era necesario que viniera el Señor Jesús y con su sangre limpiara nuestra conciencia de pecado. Amén. Entonces podemos ver en ellos las funciones que tenían. Pero también podemos estudiar en estos hombres lo que había en sus corazones. La capacidad de ser tan evidentes delante de los hombres, pero delante de Dios eran desobedientes. Podemos ver cómo en una escena el Señor Jesús, cuando le traen a una mujer adúltera, los pone en evidencia. Ellos la traían y la estaban apedreando, ¿no? El pueblo, los judíos. Y en la escena aparecen ya todas las autoridades espirituales que habían en ese momento. Y comienzan a perseguir al Señor Jesús con sus palabras. Comienzan a decirle al Señor Jesús: en la ley Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. Y el Señor en su sabiduría impresionante, en su sabiduría, como dice la palabra, que Él sorprende a los sabios, a los astutos en su astucia, les lanza la palabra, y analizando sus almas, analizando la vida de cada persona, de nosotros, esto va para los que en algún momento nos creemos justos también. El Señor les dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Entonces, a través de la palabra podemos ver cómo el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, sabe en qué estamos fallando, sabe si tenemos luchas, y en medio de esas luchas queremos agradarlo a Él o queremos agradarnos a nosotros mismos. En estas escenas, como en toda la Biblia, el Señor descubre cuál es la intención de cada corazón. Y también nos muestra a través de la Biblia cada persona, cada personaje que aparece en su palabra, a pesar de las dificultades, fue obediente a Dios y quiso agradarlo. Pero también Él descubre el corazón de muchas de las personas que aparecen en las historias en las cuales Dios nos muestra cómo es Él. También revela el corazón de cada persona, como lo reveló, por ejemplo, en el corazón de Faraón, que era un corazón duro, que quería que lo sirvieran y lo adoraran, como lo reveló a través de varios profetas que se negaron a hacer su voluntad, como por ejemplo lo hizo a través del profeta Balaam, que era un hombre que amaba las riquezas. Amén. Entonces Él nos revela el corazón de los fariseos, de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Y eso lo hace a través de la palabra, cuando el Señor dice que
Hay muchas escenas donde lo narra, pero especialmente hay una donde ellos prefieren agradar a César, al emperador romano. Y dice el sumo sacerdote que ellos trataban de evitar una revuelta, que a cabo de la predicación de Jesús se levantaron muchos seguidores. Y el temor de estos hombres era de que los romanos no mandaran sus ejércitos y les destruyera su templo. Entonces el sumo sacerdote, guiado por el Espíritu, dice que es mejor que muera un solo hombre por toda la nación y que no perezcan todos. Esto lo podemos ver después en otro tema que fue inspirado por el Espíritu Santo, pero también revela cuál es el pensamiento del sumo sacerdote, el cual cuidaba sus intereses personales. Y yo los quiero invitar aquí en el versículo 37 del mismo capítulo 21, también nos manifiesta cuál era el pensamiento de estos hombres, ¿no? Dice: finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Aquí nos está hablando el Señor de que Él les dio a ellos el poder y la autoridad para poder llevar el ministerio de la palabra. Y ellos lo tomaron como un negocio, como algo personal. Lo tomaron como algo muy rentable. El Señor en otros pasajes de la Biblia narra habla de estos hombres y le dice a sus discípulos: bueno, lo que estos hombres les digan, háganlo, pero no sean como ellos que dicen y no hacen. El interés del corazón de estos hombres era apoderarse de las cosas de Dios y tener sometido a un pueblo de los cuales ellos tomaban beneficio de sus ofrendas. Dice el Señor en su palabra que ellos ataban cargas pesadas sobre las personas, pero ni con un dedo querían tocarlas. Amén. Esto ya nos habla mucho de quiénes eran los fariseos, de quién eran estos principales que perseguían a Jesucristo. Pero en el mensaje que Dios nos trae a nosotros se resume un poco en cuando el Señor le habla a sus discípulos después de hacer un milagro grande, que era la multiplicación de los panes y los peces, y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos, en su corto entendimiento, pensaban que el Señor les había hablado del pan, porque no habían llevado pan. Pero el Señor les explicó y les dijo: cuídense de ellos, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí nos muestra el Señor que ellos hablaban de Dios y hablaban la palabra de Dios a la gente, pero no tenían un corazón para con Dios. El Señor lo diría en otras palabras con el profeta Isaías: decía que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Aquí podemos ver un poco de lo que eran los fariseos, un poco de lo que había en su corazón, de los intereses que ellos tenían. Si buscamos más profundamente ya en nuestros estudios personales, podemos ver que muchos de ellos estaban asociados con los gobernadores de Roma. Muchos de ellos recibían beneficios y muchos de ellos estaban en el área política. Y no es nada diferente de lo que estamos viendo hoy en día. Podemos ver cómo muchos políticos hacen sus negocios con los pastores, con algunos ministros, podemos decir entre comillas, para conseguir sus votos, para tener poder y ejercer poder sobre el pueblo. Pero así como existen estas personas que tuercen sus principios y que manipulan las cosas de Dios, la palabra de Dios, para tener un pueblo sometido, Dios nos muestra a través de su palabra cómo hubieron verdaderos hombres de Dios que expusieron su vida para llevar el mensaje, para no negar la fe, para no negar los principios y para poner por obra la palabra de Dios. Entre estos podemos ver, por ejemplo, a Moisés. Moisés rehusó a ser hijo de la hija de Faraón, dice la palabra, y prefirió el vituperio de Cristo, prefirió irse al desierto y vivir como un criador de ovejas, de chivas. Yo les digo, hermanos, que
es muy difícil después de tener lujos, después de tener posición, después de tener poder adquisitivo, tener que ir a hacer otras cosas que para las personas es denigrante. Pero tenemos que pensar, hermanos, que para Dios es una formación. Muchos estudiosos de la vida de Moisés han hablado de que Moisés tuvo que vivir 40 años, que fue aproximadamente lo que vivió en Egipto, como un príncipe, como un gobernador, como un legislante. Y muchos dirían, uy, qué rica una vida así, qué placentero poder tener poder sobre las personas, poder tener lujos, poder tener todo ya, así como estamos viviendo esta época hoy en día, que todo es ya, todo es inmediato, todo se consigue a una tocadita del celular, a un táctil, todo lo podemos pedir y pagar con el celular. Moisés vio esa vida que él tenía y en su corazón Dios lo inquietaba por su familia, Dios lo inquietaba porque él había entendido que Dios lo había llamado para ser un libertador de su pueblo. Muchos estudiosos han hablado de eso. Y tal vez Moisés en el principio pensaba que él lo podía hacer a su manera, con su fuerza, con su brazo. Él podía ejercer una defensa contra su pueblo que era oprimido. Y esto lo llevó tal vez a cometer un homicidio. Y por esto fue desterrado de Egipto. Pero lo que Dios quiere de nosotros es otra cosa, un encuentro personal con Él. Así como lo hizo con Moisés, que lo llevó allá a lo más alto del monte y se le presentó a Él. Pero para eso tenemos que creer y comenzar a caminar en lo que el Señor nos demanda, amén. Entonces podemos ver en la vida de Moisés cómo Dios lo sacó de allá. Tal vez no fue como Él quiso, yo me imagino, desterrado y a caminar un desierto, una vida difícil. A veces nosotros también queremos todo fácil, ¿no? Queremos que todo se haga a la comodidad de nosotros, que no nos incomode. Pero realmente eso no puede pasar así como nosotros queremos. Tenemos que ser sinceros y ver que el plan de Dios para nosotros es diferente. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que los caminos de Él no son nuestros caminos, que son más altos los caminos de Él y sus pensamientos que los de nosotros. Amén. Pero una cosa podemos ver, y somos afortunados, porque tal vez Moisés tenía incertidumbre, pero pues confiaba en Dios. Más adelante en la vida de él lo podemos ver. Después de ver los milagros y después de estar en la presencia de Dios, se despierta la fe de un hombre de Dios. Amén. Antes de eso no podemos decir que somos hombres de Dios, porque a veces nos atemorizamos. Pero cuando viene la presencia de Dios a nuestras vidas, la cosa es diferente. Los resultados son diferentes. Nosotros tenemos el privilegio de leer cuál es la vida de Moisés y cuál fue el final. Pero tal vez él en su momento no lo pudo ver. Pero nosotros podemos ver que podemos tener confianza en nuestro Dios, amén, que lo que Él dice se hace. Entonces podemos ver a través de la vida de Moisés que él prefirió el vituperio de Cristo. Dice que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Esto es una revelación clara de quién es Dios. Pero cuando lo comparamos con la vida de estos hombres que buscaban su beneficio propio, podemos ver la brecha. Podemos ver cómo Dios discierne entre los pensamientos de cada persona, en los corazones de cada persona. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué es el interés de cada persona? ¿Hacia dónde lo dirigen los intereses personales? ¿A vivir una vida para Dios o a vivir una vida para el mundo? Yo puedo decirles a través de la palabra que cuando nosotros vivimos una vida para nosotros mismos, viene mucha dificultad. La Biblia habla de que el fin de una persona que le da la espalda a Dios es desastroso. Pero podemos ver a través de estos hombres que vivían temerosos bajo el yugo romano. Y podemos ver, hacer la comparación de entre hombres que temieron porque querían agradar a los hombres y hombres que le temieron a Dios y expusieron su vida. Un ejemplo claro de estas cosas lo vemos en Daniel, como estos tres amigos de Daniel y el mismo Daniel expusieron su vida en un momento determinante. Ser echados al horno de fuego porque no tuvieron temor de Nabucodonosor y prefirieron agradar a Dios, no torcer sus principios, no torcer la palabra de Dios.
A esto nos ha llamado Dios a nosotros. Amén. La palabra del Señor dice que si nosotros lo negamos a Él delante de los hombres, Él nos va a negar a nosotros delante de Dios. Pero a veces vemos esto como algo terrible, como algo que si fuera a pasar mañana. Así como el siervo de Dios explicaba algún día, decía que las cosas son graduales. Dios no le va a poner una carga a alguien que no pueda llevar. Amén. Las cosas de Dios son graduales. Por eso Dios a veces nos permite a unas personas vivir tantos años y a otras no tanto. Porque si nosotros caminamos con el Señor es muy seguro que vamos a poder dar un testimonio así firme. Un testimonio que no se doblegue delante de los hombres. A pesar de que esté a riesgo nuestra vida. Amén. Eso nos enseña la Biblia. Hombres que dieron su vida. Y un ejemplo también claro de estas cosas es Abraham. Dice que Abraham entregó a su hijo en su corazón. Él ya lo iba a matar. En obediencia a Dios lo iba a ofrecer como sacrificio. Y Dios lo detuvo porque vio el corazón de Abraham, que no se guardaba nada para con Dios. Y esto provocó en Dios una bendición enorme, que nosotros también somos fruto de esta bendición, de este hombre que le creyó a Dios. Amén. Entonces ya podemos distinguir en este versículo y con estos ejemplos quiénes eran los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Amén. Dios muestra a través de su palabra cómo es la vida de un hombre que le quiere agradar a Él y cómo es la vida de un hombre que se niega a agradarlo a Él. Nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra vida de qué guardamos en nuestro corazón, de cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestras prioridades. Amén. Ellos tenían un oficio, y un oficio bajo la mirada de los hombres agradable, muy rentable tal vez, porque ellos se enriquecían a costillas del pueblo. El Señor lo muestra en su palabra y dice: ustedes van y desocupan las casas de las viudas y hacen oraciones ahí como un pretexto y despojan a las viudas, no hacen justicia a los huérfanos. El libro de Hebreos nos habla de que era necesario que un sacerdocio así se terminara. Ya estaba determinado por Dios. Pero aquí este versículo 38 nos dice que los labradores vieron al hijo y dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Esto lo predicó, creo que el pastor Mauricio. Ellos estaban temerosos de que viniera Jesús y les quitara la autoridad, les quitara el poder sobre el pueblo. De esto se habían llenado ellos, de una codicia. Querían enriquecerse a costillas de la fe de las personas, de los hombres que querían estar bien con Dios. Y no es nada nuevo, hermanos. Podemos ver también en la actualidad cómo algunas personas se levantan, mostrando apariencia de conocer a Dios, mostrando apariencia de tener revelación de las cosas de Dios. Pero dice la palabra que ellos niegan la eficacia de Dios. Amén. Y como algunos de ellos se levantan con la palabra de Dios transgiversada, no teniendo autoridad alguna, porque la autoridad la hace vivir la palabra de Dios, y se enriquecen, comienzan a pedirle a las personas que siembren por un milagro, que siembren por un favor de Dios, y vuelven de la palabra de Dios un negocio. La misma palabra lo dice. Hay algunos que toman la palabra de Dios por lucro. De esto nos habla el Señor hoy, de esto nos quiere prevenir el Señor hoy. Vuelvo y repito el versículo cuando el Señor Jesús les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, porque es la hipocresía. A esto, hermanos, nos lleva la hipocresía, a tomar las cosas de Dios como un negocio, como un lucro, como un negocio más. Amén. Dice aquí en el versículo 1 que ellos se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Bueno, aquí muestra la palabra la intención con la que los fariseos se acercaban al Señor. Amén. Era una intención desafiante. La pregunta es desafiante. Después de ver los milagros del Señor, después de ver las maravillas que Él hizo, después de escuchar las predicaciones que Él hizo, vienen con esta pregunta desafiante.
¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Nosotros podemos reflexionar sobre la manera de cómo nos acercamos al Señor. Ya el Señor muestra aquí y revela cuál es la intención de los fariseos. ¿En qué se perdieron ellos? En las cosas terrenales y olvidaron las celestiales. Y la intención de su corazón era desafiar al Señor, perseguirlo. A través de los evangelios podemos ver cómo ellos lo querían tentar y el Señor les decía: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Esa era la intención del corazón de los fariseos. Ahora hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, hermanos. ¿Con qué intención nos acercamos nosotros al Señor? Porque vuelvo a la escena donde las multitudes se acercaban al Señor. Hubo un momento donde se acercaron muchos, después de haber habido la multiplicación de los panes y los peces. Dice el Señor dice la palabra que Él se fue a otra región y se fue en su barco. Y la gente lo siguió hasta donde Él estaba. Nos ponemos a meditar la palabra. Había mucha gente de los que seguían a Jesús que eran pobres. De hecho, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: bueno, denle ustedes de comer porque ya llevan 3 días detrás mío y no tienen que comer. Me da inquietud de que ellos se desmayen en el camino. Entonces, podemos ver cómo ellos, por el deseo, siguieron a Jesús hasta otra región que era muy retirada. Y lo encontraron y le preguntaron que a qué horas había venido, que ellos no lo habían visto. El Señor les responde: ustedes me siguen porque llenaron su vientre. Entonces el Señor manifiesta ahí en esa palabra que muchos de ellos seguían al Señor por el beneficio de tener comida, por tener el sustento. Yo me hago la pregunta y se la hago a ustedes, mis hermanos. ¿Seguimos al Señor para que nos provea? ¿Lo seguimos para que sane una enfermedad en nuestros cuerpos? ¿Para que sane a nuestros hijos? El motivo de nuestra oración por la noche es que el Señor traiga a nuestros hijos. Sí, es un buen motivo y es legítimo. Pero esa es la finalidad de nuestra búsqueda de Dios. Porque todos estos beneficios tenían los escribas y los fariseos. Tenían el beneficio de tener riquezas. Pero el Señor quiere ir más profundamente. La pregunta que el Señor nos hace es: ¿por qué lo seguimos? ¿Por qué nosotros lo buscamos? Amén. Dice aquí: ¿y quién te dio esta autoridad? Aquí se pone a prueba la fe de muchas personas, ¿no? De ver milagros, de ver prodigios de parte del Señor. Y cuestionar el poder de Dios. Esto se ve mucho en muchas personas, ¿no? De hecho, a veces en los comentarios cuando se habla de algún milagro, cuando se habla de algún beneficio que Dios le haya hecho a alguna persona, se cuestiona si es de Dios o no es de Dios. Esto habla mucho de cada persona, de la fe, de dónde está puesta la fe, y de la perversidad de provocarla, de probar las cosas de Dios. Dice el versículo 2, respondiendo a Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Aquí podemos ver la autoridad que el Señor tiene, con la mansedumbre que los trata, amén. Muchos de nosotros a veces tomamos rencor con estas personas que provocaron al Señor, que lo persiguieron todo el tiempo, ¿no? El Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que hablar amablemente. Tal vez el Señor pueda que toque el corazón de las personas y las cambie, ¿no? A las personas que van con ira. Pero podemos ver la mansedumbre que el Señor Jesús demuestra y les habla ahí a ellos. Y no les responde hostilmente, sino con la palabra de Él. Una palabra que discierne, una palabra que rompe, que cambia las circunstancias. Amén. Dice: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque Dios tiene a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí podemos ver varias cosas de las personas que caen en
en esa pasividad con Dios, en esa religiosidad, amén. Podemos ver cómo ellos discuten entre sí, se acomodan ellos entre ellos mismos con sus pensamientos terrenales y cuestionan la palabra de Dios. En estos pocos días que estuvo el pastor de visita, él trató algunos temas con algunas personas y siempre es la misma cosa entre nosotros como personas que decimos que creemos en Dios, pero no vivimos según lo que Dios quiere, ¿no? Siempre cuestionamos, siempre ponemos en cuestión nuestra vida, nuestras situaciones. Y ellos no hacían nada diferente acá. Comenzaban a acomodar sus pensamientos, comenzaban a acomodar su manera de vivir a la palabra de Dios. Y lo que Dios nos manda a nosotros es que nosotros acomodemos nuestra vida a su palabra, amén, para que podamos entender quién es Dios. La predicación de Juan el Bautista comenzaba diciendo que el Señor lo había mandado a hacer una misión, a predicar. Y le había dicho que todo monte alto se baje y que todo valle se alce. Si ponemos nuestra vida en comparación con este mensaje, podemos ver que algunos son orgullosos y son montes altos. Y otras personas son valles, se creen menos. En ese ejercicio de analizar nuestra vida a través de la palabra, podemos ver que Dios pide una cosa, y es que estemos al nivel de sus palabras, al nivel de sus mandamientos. Y lo podemos ver aquí con la pregunta que ellos mismos le formulan a Jesús, o más bien la respuesta que Jesús les da, el bautismo de Juan. Podemos buscar el bautismo de Juan, esto está en Mateo 3. ¿De qué se trata el bautismo de Juan? Dice aquí, en el versículo 11, dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí en el versículo 11 dice Juan que el bautismo de él es de arrepentimiento, amén. Y si podemos ver el principio de la predicación del Señor Jesús, también es arrepentidos porque el reino de Dios ha venido. Muchos se cuestionarán y dirán al principio de la predicación del Evangelio, cuando alguna persona llegó a nuestras vidas, el primer evangelista que Dios mandó a nuestras vidas, con el mensaje de arrepentimiento. Muchos decíamos en nuestro corazón, pero ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Si yo soy bueno, decimos algunos, si yo no le hago daño a nadie, trabajo, cuando puedo le doy limosna a los mendigos que se acercan a uno. Pero la palabra de Dios habla de todas las cosas que tenemos que arrepentirnos, de haber vivido una vida sin Dios, amén. El solo hecho de creernos justos ya es una falta contra Dios, amén. El Señor nos muestra a través también de otro pasaje, de cómo el Señor fue invitado a una cena. Y se acerca una mujer llorándole a los pies. Y dice el hombre que lo invitó a la cena: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer se le acerca, que es pecadora. Entonces el Señor Jesús ahí lo evidencia el pecado de los que le servían a Dios, de los que se creían justos. Y dice: esta mujer ha hecho lo que usted no ha hecho, que es atenderme. De cierto le digo que sus pecados son perdonados. Y le describe otra parábola diciendo, haciéndole una pregunta, que un hombre debía 5,000 talentos. Un hombre debía un dinero y otro debía menos. Y dice que el Señor de esos hombres les perdonó la deuda. Entonces él lanza la pregunta y les dice: ¿a cuál de estos hombres perdonó más? Obviamente el hombre responde: al que le perdonó más la deuda. Y el Señor le dice: pues al que más se le perdonó, más ama. Y dejó evidenciado quién ama más a Dios. En este caso, se veía en estos hombres que eran ministros del templo que no amaban a Dios,
que no valoraban su palabra, su verdad. Y también dice acá, hablando del arrepentimiento, del bautismo de arrepentimiento, habla de que ellos no pudieron recibir el reino de los cielos porque no había arrepentimiento en sus corazones. El libro de Hebreos lo expresaría más fácilmente donde empezamos hablando, diciendo que la sangre de los machos cabríos servía para la purificación de la carne, pero no era suficiente para purificar los pensamientos y la conciencia. Era necesario la sangre de Jesús para purificar estos pecados que tenemos nosotros internos, la conducta de cada persona, su corazón. La Biblia dice que cuidemos nuestro corazón porque de él emana la vida, ¿cierto? Estos sacrificios que eran temporales no servían para purificar el alma. Y ahora podemos ver en nuestra actualidad cómo a veces la palabra de Dios a algunas personas no le entra porque no hay arrepentimiento en el corazón. Esa es la condición. Por esto estos hombres se creían justos. El hombre que invitó a Jesús se creía más justo que la mujer que estaba llorando a sus pies y pidiéndole perdón. Él creía en su corazón que no necesitaba arrepentirse de nada. Y el Señor manifiesta una palabra que les dice a ellos. Dice, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera su apariencia es blanca y se cree bonita, pero por dentro están llenos de huesos y de toda podredumbre. La conducta de cada persona, la forma en que cada persona recibe al Señor Jesús, demuestra que hay en su corazón un corazón no arrepentido, un corazón que no acepta cuáles son los designios de Dios. Y esto podemos verlo también en un pasaje donde los fariseos renuncian. Dice la palabra de Dios que ellos no aceptaron los designios de Dios sobre sí, rechazaron el bautismo del arrepentimiento, porque en sus corazones se creían justos. Amén. Y esto traía a mi corazón en estos días de cuántas personas hemos andado en los caminos de Dios. Hemos recibido los mensajes de Dios muchas veces. Muchas veces. La Biblia dice que Dios había hablado por los profetas y Dios lo ha hecho en este tiempo. Pero los profetas siempre han hablado la palabra de Dios. Más ahora dice en Hebreos que más ahora Dios nos ha traído sus palabras por medio de su Hijo. Y nosotros aquí hablamos de la palabra del Señor, de Jesús, de su mensaje de arrepentimiento. Podemos ver, hermanos, en ellos renunciaron como la puerta, se cerraron la puerta que entra la salvación. El requisito, el primer mensaje que Dios trae, y no lo trae solamente con el Nuevo Testamento, sino lo trae también atrás. En toda la palabra del Señor habla de arrepentimiento. Esta semana hablaba el pastor Antonio sobre por qué las naciones caen en decadencia, por qué las naciones caen bajo esclavitud y pobreza. Es porque le hemos dado la espalda a Dios. No nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y cuando una persona no se arrepiente de sus pecados y reconoce que ha cometido faltas delante de Dios, desprecia el mensaje del Señor, desprecia lo que pueda traerle cualquier profeta, cualquier mensaje que pueda venir de Dios. Una persona que se crea más justa y que no tenga arrepentimiento en su corazón, cae en estas cosas como lo cayeron los fariseos, caen en endurecimiento de corazón, se vuelven perseguidores de los siervos de Dios, niegan la eficacia y el poder de Dios. En este pasaje podemos ver que ellos no pudieron responder, cuestionaron las cosas de Dios, no pudieron responderle al Señor Jesús. Sabían que en su corazón sabían que el bautismo de Juan era ese, pero su orgullo no los dejó doblegarse y arrepentirse. Amén. Nosotros podemos ver, tenemos el privilegio de ver que algunas personas se han ido de la iglesia, han renunciado a la fe. El Señor habla de esto de la apostasía a través de su palabra. ¿Y por qué lo llamo privilegio de ver? Lo llamo de privilegio de ver es porque Dios nos ha concedido a nosotros permanecer en su palabra, permanecer en arrepentimiento. Personalmente lo digo, yo sé que muchos van a decir que sí. Cuando desafortunadamente pecamos delante de Dios, el corazón se endurece.
Y nos pasa lo que le pasó a Adán y a Eva. Nos queremos esconder de la presencia de Dios porque estamos avergonzados. Pero bendito sea Dios que nos trae nuevamente dolor en el corazón y arrepentimiento para volver a los caminos de Dios. Qué bello es, hermanos, y yo sé que también me van a poder decir que sí. Cuando hemos pecado y nos arrepentimos de corazón y lloramos delante de la presencia del Señor. Qué bello es poder sentir su perdón, sentir que Él viene y nos restaura y nos abraza, amén. Y esto lo confirma el salmista, el rey David. Dice, bienaventurado aquel que no es inculpado de pecado. Es un descanso para el alma saber que el Señor nos perdona, amén. Para los que estén en esta situación en este momento, la palabra de Dios dice que si alguno pecare tenemos como abogado a Jesucristo, al justo. Y podemos correr a la presencia de Él. De esto también hablaba el pastor Antonio el viernes. De que no nos demoremos en ir a la presencia de Dios a pedirle perdón. No dejemos que pase el tiempo, porque esto endurece nuestro corazón y nos pasa lo que le pasó a estos hombres. A estos hombres que se acostumbraron a vivir sin el perdón de Dios. Se acostumbraron a vivir ofreciendo sacrificios. Y demostrándole a los hombres una cosa que no eran, la hipocresía. Demostrándole a los hombres que Dios los usaba a ellos y no era así. Dios estaba airado con ellos. Podemos ver aquí en el Nuevo Testamento cómo el Señor los confrontaba fuertemente cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo. Juan el Bautista les decía, generación de víboras. Ellos creían que huían de la ira venidera. Es más, en una ocasión, Juan el Bautista les dijo, arrepentidos, y no piensen en decir que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. El arrepentimiento es para todos, hermanos. No hay ninguno justo, dice el libro de Romanos. No hay ninguno que haga lo bueno. No hay ninguno que se pueda justificar delante de Dios, sino es a través de Jesucristo. Amén. Dios ponía en mi corazón el pensamiento, la inconformidad que Él tiene con muchas de las personas a las que se le ha predicado el Evangelio. Y yo hablo de que muchos tal vez hemos estado en esta situación. La diferencia es el arrepentimiento y volver al Señor. Muchas personas a las cuales ha llegado la palabra de Dios, el Evangelio. Pero la respuesta de estos corazones es ira contra los siervos de Dios. Es ira, y esto no es nuevo, esto es antiguo. Podemos ver, por ejemplo, a través de la vida de Jeremías, cómo Dios lo usó para ir a denunciar el pecado. Cómo Dios lo denunció para mostrarle a la gente qué debían de hacer. Cómo debían de corregir sus caminos y volver a Dios para que no viniera destrucción. El Señor nos habla de eso. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces Jeremías iba y le denunciaba el pecado ante los reyes y ante los profetas que aconsejaban a los reyes. ¿Y qué recibía la retribución de Jeremías? ¿Cuál era? Golpes. Era hablar mal de Jeremías, era cárcel, era hambre, era sed, era un pozo lleno de barro. Esa era la respuesta que la gente tenía para el profeta de Dios. Y si eso hacían con el profeta de Dios, pues el mensaje de Dios quedaba obviamente rechazado totalmente. No hay ninguna diferencia entre estas personas, ¿no? Se rechaza el mensaje de Dios y se vuelve hacia el siervo de Dios con violencia, con una forma de ser despectiva, con desprecio. Pero el Señor le dijo a Samuel, no están rechazando a ningún hombre, me están rechazando a mí. Amén. Tenemos que tener en cuenta estas cosas, hermanos. A mí me alegra mucho cuando hay una predicación y el Señor manda el mensaje preciso a nuestros corazones. ¿Quiénes son los que pueden tomar ese mensaje así preciso, adecuado para el momento? Los que están buscando la palabra de Dios, los que están queriendo corregir sus caminos. Pueden entender que el mensaje, cual sea que sea cada semana, que sea diferente, Dios lo envía a la necesidad de las personas, a la necesidad de las almas, a lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Es cierto, hermanos, que la palabra dice que Dios le dijo a Jeremías que lo había puesto para derribar, para destruir y para arrancar. Es cierto que esas cosas tienen que pasar en nuestras vidas, que el Señor tenga que quitar lo que nos sirve, es cierto.
y en el amor que nosotros tengamos hacia Dios, en la eficacia que nosotros demostremos hacia Dios, en el deseo de querer hacer su voluntad, tenemos que aceptar que el Señor quiere arrancar cosas de nosotros que no nos sirven, quitarnos personas que no nos convienen, sacarnos de negocios que no son de acuerdo a su voluntad. Amén. Cambiar nuestras vidas, quitar nuestros pensamientos y nuestra forma de ver la vida que el mundo ha implantado en nosotros. Actualmente se dice y se habla mucho por televisión y las redes sociales, se habla mucho de superación personal, se habla mucho de los planes que cada uno tiene en su corazón, que los puede alcanzar, y eso crea en nosotros egoísmo, eso crea en nosotros alejarnos de Dios, porque la finalidad o el camino transitorio a alcanzar esas metas personales muchas veces es negar a Dios, negar sus mandamientos, negar una vida de santidad, querer alcanzar las cosas como nosotros tengamos al alcance las herramientas, no consultando la voluntad de Dios, amén, no habiendo arrepentimiento en nuestros corazones, poniendo nuestros planes por obra. El Señor dice en su palabra que si el Señor no está en medio de todo eso es vano. Dice él que si el que guarda la ciudad, si Dios no está en medio de la ciudad, en vano vela. Y el que construye, en vano construye, porque Dios no está ahí. Amén. El Señor habla de que si una persona alcanza el mundo entero y su alma no es salva, para nada alcanzó esas cosas. Amén. No podemos poner nuestros deseos antes que la palabra de Dios y la voluntad. La palabra de Dios dice que Él nos hizo a nosotros y Él sabe cómo funcionamos. Por eso nos manda todos estos mensajes. Entonces una pregunta que yo me hago también, y se las hago a ustedes para meditar, es si las cosas que estamos haciendo son dirigidas por Dios, son dirigidas bajo la voluntad de Dios, en una acción consecuente a un arrepentimiento, y en una acción consecuente a querer agradar a Dios, en querer hacer su voluntad. No podemos ser caprichosos, ni egoístas, ni codiciosos, como todas estas características que enfatizaban a estos hombres, que creían que estaban bien delante de Dios y eran perseguidores de Dios. En el libro de los Hechos nos habla de que el apóstol Pablo, lleno del poder de Dios, iba y predicaba. Y hablaba de que los judíos lo perseguían, donde él estuviera llegaban a perseguirlo y a levantarse contra él. En muchas ocasiones lo apedrearon, porque no perseguían a Pablo, perseguían era a Cristo, así como el Señor mismo le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces, hermanos, todo lo que se opone al Evangelio de Dios y todo lo que persigue a los siervos de Dios y al mensaje de Dios son opositores de Dios. Amén. No podemos nosotros como creyentes, no podemos nosotros podemos decir en algunas personas simpatizantes del Evangelio, no podemos aprobar lo que va en contra de Dios. No podemos excusar a personas que no son agradables al Evangelio, que no se agradan de las cosas de Dios, que se oponen. No podemos escoger entre aceptar a otras personas y aceptar el Evangelio. Esto fue lo que le pasó aquí a estos hombres. Aceptaron los tratos con Roma y temieron a Roma, pero estaban en medio de todas las cosas, estaban en medio de la autoridad romana y estaban en medio del pueblo. Aquí hablan estos hombres en respuesta al Señor Jesús, diciendo, bueno, no aceptaron las cosas de Dios, pero también le temían al pueblo porque el pueblo tenía a Juan por profeta. No había en ellos nada, absolutamente nada beneficioso para el pueblo de Dios, para los que de verdad buscaban a Dios. Amén. No podemos encerrarlos a todos, porque la Biblia habla de personas que se acercaron a Jesús, como lo habla de Nicodemo. Eso habla de un hambre que había en este hombre por querer saber la verdad, por acercarse a Jesús con una buena intención de preguntarle, aunque en él hubieron fallas como por ejemplo, comenzar a darle elogios al Señor Jesús sin conocerlo. Él lo recibía como un maestro. Pero el hecho de que Nicodemo se acercara a Jesús, el Señor Jesús despertó en él el verdadero sentido del nuevo nacimiento, de cómo acercarse a Dios. Amén.
Y esa curiosidad que hubo en Nicodemo dio un fruto abundante para la vida de él, una revelación abundante y para la nuestra también, amén. Entonces podemos ver que la intención con la que cada uno se acerca a Dios trae bendición o trae maldición en el caso de estos hombres, amén. Y dice aquí que el Señor tampoco le respondió, pero quiero ir al versículo 28. Quería hacer como un paréntesis ahí de una predicación que hizo el pastor Carlos, donde decía que ellos se acostumbraron a vivir una vida religiosa, una vida aparente, llena de prototipos del mundo, llena de querer tener un agrado hacia los hombres. Pero el arca de Dios, la presencia de Dios ya había sido quitada de ellos hacía mucho tiempo, desde los tiempos de Nabucodonosor, donde el arca fue escondida. La presencia de Dios ya había sido quitada de ellos. Y como estos hombres se acostumbraron a vivir tantos años sin la presencia de Dios. Amén. Obviamente todo esto está entre los planes del Señor. Pero no podemos vivir una vida así conforme, una vida tal vez, una rutina cotidiana. Si Dios trae cosas nuevas a nuestra vida, si Dios nos ofrece cosas nuevas, y nos ofrece no ir a un arca donde llevaba la sangre del cordero. El Señor Jesús dice que tenemos libre entrada ante el trono de la gracia, amén. No podemos vivir una vida conforme a los principios del mundo, ignorando que Dios nos está hablando cada día, nos está diciendo cómo debemos acercarnos a Él, qué tenemos que dejar, cómo debemos conducirnos, amén. Hablaba aquí la Biblia de estos hombres que renunciaron a los designios de Dios, lo que Dios les había mandado decir. Ellos dijeron, no queremos oír. Había muchas ocasiones donde el Señor hablaba. Hubo una en especial donde Él les dijo que Él era el Hijo de Dios. Y dice que ellos se tapaban los oídos para no oír y rasgaban sus vestidos. Así es el espíritu de religiosidad. Cuando uno le dice a Dios que no, se estanca y esas cosas vienen a la vida de uno, amén. Tenemos que cuidarnos de estas cosas, hermanos. Dice aquí el versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. Esta es la palabra clave para esta predicación de la palabra del Señor, amén. Aquí cuando comienza a hablar el versículo 28 es el Señor Jesús el que está hablando. Y les está enseñando por medio de una parábola a estos hombres que se rebelaron contra Él, contra los designios de Dios. Les está enseñando esta parábola, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esto nos habla también, hermanos, de lo que el Señor quiere para nosotros, amén. Esto que estamos haciendo hoy, el llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros, es responder a ese ordenamiento del Señor. Está bien, admitimos que algunas veces no sabemos, no somos expertos, tenemos miedo y algunas veces no queremos ir, pero ¿qué es lo que demanda el Señor aquí? Dice, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Arrepentimiento. ¿Cuántas veces el Señor nos ha ordenado cosas y no las hemos hecho? Es una causa más, una excusa más a las cuales tenemos que acudir para arrepentirnos de todo lo que el Señor nos ha mandado y no hemos hecho. Pero esta parábola era utilizada por el Señor para demostrarles a ellos quiénes eran. Amén. ¿Y qué quería de ellos? El arrepentimiento. Dice, respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Aquí podemos ver, y el Señor también habló de esto a los fariseos diciéndoles, bueno, ustedes son instruidos por la ley, y a través de la ley pueden juzgar lo que es bueno y lo que es malo. En este escenario,
Ellos utilizaron la palabra de Dios, la ciencia que Dios les da para juzgar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esta respuesta que ellos le dieron al Señor Jesús fue correcta. Claro, ¿quién hizo la voluntad de Dios? El que se arrepintió y fue. El que dijo que no, pero después se arrepintió y fue. Ellos respondieron con certeza a estas cosas. Ahí podemos ver cómo superficialmente utilizamos las cosas de Dios, pero nosotros mismos a veces no las aplicamos. ¿De qué estamos hablando aquí centralmente? Del arrepentimiento. Ellos usaban la palabra de Dios para responderle al mismo Hijo de Dios, lo cual también hizo Satanás. Usar la palabra de Dios para tentar al Señor Jesús. ¿Cuánta gente usa la palabra de Dios para cosas que no son? Para hacer oraciones contrarias. Eso lo podemos ver en nuestra sociedad. ¿Cuántos sicarios le piden a Dios que los bendiga en su trabajo que van a hacer, que es quitarle la vida a otra persona? Cuando son hechos que son contrarios a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántas personas usan la palabra de Dios para enriquecerse? En estos días hablaba con una señora que la están rodeando los testigos de Jehová y hablábamos de estas cosas. Entonces yo le decía a ella, una persona que de verdad ame a Dios y predique su palabra, va a amar su alma y va a querer la salvación para usted. No va a amar su plata, no va a amar las costumbres de los hombres, no va a hablar las tradiciones, se va a enfocar en llevar el mensaje del Señor, en conducir a la gente a la santidad. Amén. Entonces podemos ver cómo la gente usa la ciencia, la inteligencia que Dios le da, la palabra, para juzgar las cosas, pero en realidad no hay un corazón arrepentido. Se dice, pero no se hace. Amén. Dice, de cierto os digo que los publicanos y los fariseos van delante de vosotros al reino de Dios. Esto fue un motivo de escándalo para ellos, que se creían justos. Pero ¿por qué el Señor decía estas cosas de los publicanos y los pecadores? Que entre nosotros, entre este grupo de personas que el Señor describe, anduvimos nosotros. De hecho, también en algunas ocasiones andamos en estas cosas. Dice el Señor en el versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creerle? El tema central que el Señor nos está pidiendo, y yo considero a mi juicio propio, empezando un nuevo tiempo aquí en Bogotá, es el arrepentimiento. No nos podemos creer nosotros justos porque Dios nos usa para una oración, ni para una predicación. Tenemos que creernos nosotros justos a través del sacrificio de Jesucristo y a través de un arrepentimiento continuo. El Señor ponía en mi corazón un pensamiento esta semana, donde uno escucha muchas conversaciones de personas que han sido exitosas, que tienen negocios, que tienen... la sociedad nos escondemos detrás de todas estas cosas, ¿no? Pero el Señor te manda una cosa, que lo busquemos a Él. Hablando con otro hombre me decía que él buscaba la presencia de Dios en medio de los negocios y todas las cosas. Decía el hombre, uno tiene que buscar a Dios. Los proverbios hablan y dice Dios que si nosotros buscaremos al Señor como buscamos el oro y la plata, ciertamente seríamos otros. Amén. Entonces ponía en mi corazón el Señor esta semana de que mucha gente nos afanamos por las cosas del mundo, ¿no? Por ser exitosos en las cosas terrenales, por hacer PhD, maestrías, por ser los superiores en todo, aún en el aspecto personal. ¿Cuántas personas han caído en cirugías? ¿Cuántas personas han caído en implantes? Y tal vez en apariencia se ven hermosos. ¿Cuántas personas han dedicado su vida a hacer riquezas? ¿Cuántas personas han dedicado su vida a ser personas estudiosas, a tener filosofía, a conocer cosas, aún cosas que no están en esta tierra? Como por ejemplo, ir a ver a Marte, si es habitable, que hay en Marte, a Júpiter, a todos estos planetas que están fuera de nuestro alcance. Han sido personas que han dedicado su vida. Y el Señor me ponía ese pensamiento en mi corazón esta semana.
¿Qué tal si nosotros nos dedicáramos a ser excelentes en conocerlo a Él, en hacer su voluntad? Porque la Biblia demanda esto y lo dice. Yo no quiero sacrificios. Yo no les he pedido a ustedes sacrificios. Quiero conocimiento de Dios y justicia. También lo habla en otra parte. Bueno, no se jacte el fuerte en su fuerza, ni el rico en sus riquezas se jacte. Más bien, si en algo han de enorgullecerse ustedes, es en conocerme a mí, dice el Señor, y en hacer su voluntad. En estas cosas tenemos que perseverar nosotros. El pensamiento que Dios ponía en mi corazón era ese. ¿Qué tal ser excelentes en las cosas de Dios? ¿Qué tal ser diestros en la palabra, maestros de la palabra? Eso es lo que el Señor quiere, conocimiento de Él, más que los muchos sacrificios. ¿Cuántos sacrificios creen ustedes que ofrecían estos hombres a través de toda su vida? Pero no eran agradables a Dios. No eran sinceros estos sacrificios, no habían arrepentimiento en ellos, ni había en ellos el deseo de hacer la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, no los podemos generalizar. Hubo una charla que tuve esta semana con mi esposa y ella se puso a buscar en internet quién era el profeta Jeremías. Entonces comenzó a describir quién era el profeta Jeremías, todo lo que le pasó a él, todo lo que sufrió por amor a Dios y el mensaje que trajo él, el mensaje de Dios que trajo. Y después de eso dan un comentario sobre el profeta Daniel. Entonces hablaba el profeta Daniel en un episodio que él comenzó a pedirle a Dios, comenzó a decirle al Señor, a pedir perdón por los pecados de su nación y a decirle a Dios que ya se había cumplido el tiempo del cautiverio de Nabucodonosor sobre su pueblo Israel, sobre Jerusalén, sobre los judíos. Entonces en esa pequeña investigación que ella decía, aclaraba que Daniel, según el libro de Jeremías, había inquirido y había entendido que había sido el tiempo que Dios había designado de cautiverio sobre su pueblo. Y debido a eso, él comenzó a pedirle a Dios. Entró en el tiempo de intercesión, de restauración para su tierra. Era un hombre entendido. Era un hombre que estaba buscando la presencia de Dios, el agrado de Dios, el favor de Dios. Mientras que en otras ocasiones nosotros nos podemos ver, en algunas oraciones que nosotros levantamos hacia Dios, podemos ver que buscamos el agrado propio, buscamos el favor propio. Señor, transforma a mi esposa, que se le quite el mal genio. Señor, dame dinero, dame una empresa. Cuando verdaderamente el principio de nuestra oración es gratitud. Y también pedir que su voluntad se haga así aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Dice la oración del Señor Jesús. Que el reino de Dios venga y que nos perdone. También que nos supla nuestras necesidades. Pero es estar en paz con Él. Amén. Quiero leer en el capítulo 1 de Isaías. Que lo busquemos ahí rápidamente. Dice aquí en el versículo 10, llamamiento al arrepentimiento verdadero. Dice, no, desde el versículo 1 creo que es. Sí, el versículo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vino acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie y hasta la planta de la cabeza no hay en él cosa sana.
sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. El Señor está escribiendo aquí la situación de Israel y de Judá. Amén. Y hablaba el pastor el viernes que esto ha sido también porque Dios habló sus mandamientos y la gente no los llevó a cabo. No hubo arrepentimiento para acercarse a Dios a pesar de una situación tan terrible. Habla aquí la palabra de que nada había sano en el cuerpo. Todo estaba dolido. Yo quiero llevar esto un poco más hacia la situación de nuestro país. Hace poco estuvimos en un viaje con la familia, con mi esposa y los papás de ella. Estuvimos en La Guajira, una tierra, como todos saben, demasiado olvidada por el gobierno. Una tierra muy abandonada y muy pobre. Y esto concuerda un poco con lo que hablaba el pastor el viernes, de la pobreza y la maldición de la pobreza tan terrible que está queriendo entrar a nuestro país. De hecho, ya se ven cosas así. En estos días también hablaba con un señor que es del Cauca, y él es abogado y conoce muchos temas, muchos pleitos que se ven así grandes en ciudades, conflictos armados y gente desplazada. Y se ve mucha pobreza en nuestro país, ¿no? Tuvimos la experiencia de subir al Cabo de la Vela y hay una consagración a una virgen allá. Podemos ver cómo todas estas cosas de las que Dios habla en el Antiguo Testamento, todos los mensajes que ha traído a través de los profetas se viven actualmente en nuestro país. Un país consagrado a la idolatría, un país con mucha pobreza. Hubo un momento en ese viaje donde paramos en un sitio que se llama Uribia y era impresionante, era un sitio como con comercio, pero pues poco comercio, y estaba cerca de la vía férrea de los trenes que sacan el carbón hacia la punta del país para ser exportado. Entonces bajamos a comprar algo de tomar y una cantidad de habitantes de ahí de Uribia, de guajiros, pidiendo, mendigando. Decían: Señor, regáleme para un arroz, regáleme para una pasta. Y pues la intención de uno es darle de pronto a una persona. Mi inquietud siempre ha sido de pronto por primar en una mamá que lleva un niño pequeñito en sus brazos, ¿no? Como la necesidad más inmediata. Y si usted le daba a uno, tenía que darle por lo menos a 10 que estaban cerca de ellos. Entonces son cosas que le parten a uno el corazón, y una persona que de verdad se interese por estas cosas va a comenzar a mirar las causas de esta pobreza, o tratar de buscar soluciones. Entonces, bueno, se nos acercaba la policía y espantaba a todos esos niños pidiendo limosna y pidiendo estas cosas. Y bueno, ya nos subimos al bus y el guía turístico nos decía, hablando de la pobreza de ahí y hablando también del carbón, ¿no? Como el carbón, siendo colombiano, siendo aquí del Cerrejón, como ya es de empresas extranjeras. El hombre nos hablaba de que cada tren llevaba aproximadamente 20-25 vagones y cada vagón llevaba 100 toneladas de carbón. Y él decía, eso se lo llevan para empresas extranjeras y dejan aquí unas poquitas regalías, las cuales quedan en los bolsillos de los gobernantes. Y eso es muy poco, no se ve nada. Y decía uno, yo me ponía a pensar, bueno, esta riqueza que hay acá se la llevan extranjeros y la gente aquí se muere de hambre. Esto es lo que habla aquí el profeta Isaías. Pero ¿por qué el Señor dice estas cosas? Dice aquí, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Esa es la causa de toda esta pobreza. Podemos perfectamente cambiar aquí el nombre de Israel por el nombre de Colombia.
pastor hablaba de cómo el presidente tomó un objeto de idolatría y lo llevó supuestamente a entronizarlo allá a Roma. Como en cierta manera Él entrega a nuestro país a estas cosas. Aunque nosotros como creyentes, como amantes de la verdad, dice la Biblia que sabemos que un ídolo nada es, que el poder de Dios prima sobre todas estas cosas. Pero la preferencia de cada persona sí trae consecuencias sobre nuestro país. El no arrepentimiento y el no aceptar que necesitamos a Dios en nuestras vidas provoca pobreza. La Biblia dice que el pecado de cada persona es afrenta contra la nación, amén. Eso dice el Señor y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Cada ídolo tiene su doctrina, cada estatua, cada doctrina que la gente invente para separarnos de Dios tiene su forma de hacer las cosas. Pero la forma correcta es arrepentirnos y venir a los pies de Dios y aceptar sus palabras, sus designios. Vuelvo y repito, no podemos poner a ninguna persona por encima de Dios, porque sería idolatría. No podemos escoger ningún negocio por encima de Dios, porque sería, como el Señor dice, arrodillarnos delante de la obra de nuestras manos. Amén. No puede primar nuestra condición económica, nuestra estabilidad económica, antes que la obediencia de Dios. Y la Biblia da testimonio de todas estas cosas. ¿Cuál fue el fin de las personas que le dieron la espalda a Dios? ¿Y cuál es el fin de las personas que queremos hacer la voluntad de Dios y que le creemos? Amén. Dice aquí también Isaías, para que lo lean en su casa, no voy a profundizar en esto, pero sí quiero que lo lean. Dice aquí, se me perdió el versículo. Bueno, lo vamos a buscar y yo lo voy a hacer llegar. Pero habla de que el Señor plantó la viña, que fue la parábola que el Señor les dio aquí a Isaías 5, 1 y 2, creo que es. Sí, Señor, la parábola de la viña, dice el profeta. Que el Señor aquí plantó una viña y se la dio a unos labradores, ¿no? Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su casa, su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Amén. Podemos ver lo que le pasa a una persona que no da los frutos del Señor. El Señor dice en su palabra que Él envía su palabra para que haga lo que Él la envió a hacer. Amén. ¿Y qué es sino acercarnos a la presencia de Dios, no? ¿Qué es la palabra de Dios si no es convertir nuestras vidas? La Biblia dice en los Proverbios, ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Esa es la forma. Pero a veces nos rebelamos por nuestros propios caprichos y nuestros propios deseos y rechazamos la palabra que Dios envía. No le ponemos atención y la vemos como una afrenta. Nos volvemos inconformes. Pero yo quiero acentuar un poco aquí, mirando la situación de muchas personas y mirando la situación general de nuestro país. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando no damos el fruto que Dios nos está demandando? El fruto principal es el arrepentimiento, ¿no? Y aparte de eso, el Señor espera otro fruto de nosotros. Dice que Él limpió la viña, la puso bien bonita, la adecuó para que diera fruto. Le sembró una vida escogida y dio
uvas silvestres. No podemos nosotros darle al Señor ese fruto. No podemos responderle a su bondad y su misericordia con desobediencia, con escoger otras cosas y no obedecer a su palabra. Cada uno de nosotros podrá juzgar si Dios no ha cambiado nuestras vidas, si Dios no nos ha transformado, si Dios no nos ha sacado de menos a más. Y en respuesta a esas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida no podemos darle la espalda, porque las consecuencias también son desastrosas. Y eso, hablando de la experiencia que tuve en La Guajira, lo podemos comparar acá. ¿Qué ha pasado con la gente que le da fruto mal a Dios? Dice aquí que el Señor le quitará el vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. ¿Cuántas naciones han venido aquí a nuestro país a tomar de nuestro país lo que quieren? Lo estamos viviendo actualmente. Cómo los extranjeros vienen y asesinan y matan y roban. Y no hay una autoridad que se levante a ejercer justicia, porque muchos están enredados en otras cosas, enredados en tal vez un dinero que den de otros, de las potencias, para que permitamos que hayan planes para los extranjeros que habitan acá, que quieran venir acá. Son intereses propios. Mirando más allá, es una revelación directa contra Dios, adorando imágenes. Y nosotros como iglesia somos llamados a pedir esa justicia, ¿no? A interceder por nuestro país. Eso lo hablaba el pastor Antonio el viernes. Pero el Señor habla, quiero ya como para concretar el mensaje, que busquemos de Deuteronomio 28. Es el mensaje que Dios da y lo ha dado siempre. Se lo habló a Moisés, se lo habló a Josué. Y es uno solo. Es uno solo y el mismo. En el versículo primero del capítulo 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí podemos ver, podemos entender un poco de lo que pasa en nuestro país y un poco de lo que pasa en nosotros. Dice el Señor que si oyéramos atentamente a su voz, para guardar y poner por obra sus mandamientos. Eso es lo que hemos fallado y es la base de nuestra vida cristiana, de nuestra relación con Dios. Ser obedientes. Yo quiero volver a citar el versículo que dice: no son sacrificios como lo hacían estos hombres, sino obediencia. El Señor quiere eso. El Señor no demandaba sacrificios ni víctimas. Dice la Biblia que Él estaba harto de esos sacrificios, que ya el incienso y la luna nueva y las fiestas que ellos hacían eran abominación para el alma de Dios. Él quería era obediencia. Amén. Podemos ver entonces cómo estos hombres que perseguían a Jesús en el Nuevo Testamento estaban lejos de estas cosas, de obedecer la palabra de Dios. Quiero aquí también citar este versículo 15 que dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Los que han leído este capítulo podemos decir que son muchas más las maldiciones de no obedecerle a Dios. Son mayor número las maldiciones que el número de las bendiciones. No podemos comparar una bendición de Dios con una maldición. Ellas mismas se comparan. Pero son muchas más las maldiciones y las consecuencias que tiene una persona no obedecer a Dios. Además de estas maldiciones, además de mirar todas estas cosas tan desastrosas, tenemos que mirar en nuestro corazón. ¿Cuál es el dolor tan impresionante de sentir que Dios se aparta de nosotros porque no le obedecemos? Se siente un vacío enorme en nuestra alma. No podemos acostumbrarnos a vivir así. Y el Señor no puede tampoco cumplir sus planes con las personas que no le obedecen. Yo tengo por privilegio, aunque yo sé que son cosas de Dios, el saber que el ministerio que Dios me quiere dar a mí, para el cual me estaba preparando,
fue rechazado por otras personas. Y es una bendición de que Dios lo haya otorgado a mí, a mi familia. Es una bendición, pero también es una responsabilidad grande, amén. Esta palabra de la obediencia a Dios y de por poner su palabra por obra también se la habló, por ejemplo, a Josué. Y fueron hombres destacados a través de la Biblia, hombres destacados por Dios, hombres sufridos, sí, muy sufridos, pero fueron hombres destacados por hacer la voluntad de Dios. Y uno de los privilegios que ellos tuvieron fue tener la revelación de quién era el Hijo de Dios. En alguna predicación decía el pastor que todos ellos tuvieron una oportunidad de tener la revelación de Jesucristo. El Señor le habló por allá a Abraham y se sentó a comer con él y tuvo la revelación del Señor. Tuvo la revelación de Cristo en el sacrificio con Isaac. Tuvo la revelación de que Dios le podía levantar a su hijo de la muerte aún. Con Jacob, Jacob peleó contra el ángel de Jehová. Muchos de ellos, ¿no? Josué, se le presentó el príncipe de los ejércitos del Señor, de Jehová. Todos tuvieron una revelación del Hijo de Dios. Y eso podemos hacer nosotros. El Señor nos ha dado la autoridad, pero tenemos una cantidad de requisitos que cumplir. Y en esos requisitos que tenemos que vivir, se tiene que ver reflejado el amor de Dios, el amor de nosotros hacia Dios, en obediencia. Amén. Primando los intereses de Dios antes que los otros. No quiere decir exactamente que las cosas que nosotros tenemos, nuestros sueños y anhelos, sean anulados. Más bien pueden ser mejorados por la presencia de Dios en nuestras vidas, por la dirección de Dios en nuestras vidas. Podemos pensar que Dios ha llamado a algunas personas a ser reyes y sacerdotes. Pero ¿qué tal si un rey y un sacerdote de los que Dios ha llamado no le guste hacerle caso a Dios? Va a ser un pésimo rey, como los reyes que se vieron en Israel. Hubo uno en especial, no recuerdo el nombre, es el de los 2 becerros. Jeroboam, hubo uno especial. Cuando Dios partió las 12 tribus, las dividió, Dios estableció a uno como rey que se llamaba Jeroboam, pero el hombre fue perverso, no quiso andar en caminos rectos delante de Dios y trajo una gran maldición para toda la casa de Israel. Como también hubieron buenísimos, como Ezequías, por ejemplo, que el hombre se propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios y buscar la voluntad de Dios, amén. Eso podemos hacer nosotros. Dios nos invita, no tenemos impedimento. El impedimento seríamos nosotros mismos, no querer hacer la voluntad de Dios, amén. Yo quiero dejar este punto hasta acá y pedirle a Dios que la palabra que Él nos da traiga fruto hacia nosotros, que nos traiga arrepentimiento. Hay mucha responsabilidad en esto, arrepentimiento personal nosotros mismos. También tenemos que tener arrepentimiento de las cosas que han pasado en nuestro país, que en algún momento nosotros fuimos partícipes de estas cosas, amén. Y de las decisiones que tomen nuestros gobiernos de corazón duro que no quieren reconocer a Dios porque están en un momento de privilegio, de deleite personal, pero traen consecuencias desastrosas para nuestro país, amén. Bueno, yo quiero orar y vamos a nosotros a orar, a pedirle a Dios que traiga revelación en su palabra, amén. Bueno, Señor precioso, te damos gracias por este tiempo, Señor amado. Te pedimos que tú pongas gracias, Señor, y excelencia en nuestras vidas, Señor amado, para traer tu mensaje con fidelidad, Señor amado, para traer bendición, Señor, a cada uno de los que tú nos envías, Señor, a predicar tu palabra, a traer tu mensaje, Señor amado. Que podamos, Señor amado, como tú le mandaste decir a Juan cuando estaba en la cárcel, que bienaventurados los que no hayan tropiezo en ti, Señor amado. Que nuestra alma se disponga, Señor amado, a hacer tu voluntad, Dios santo. Lo que no entendemos podemos preguntártelo, Señor amado. Tu palabra nos dice que nos podemos acercar a ti, Señor Jesús, que llevemos nuestras cargas y tú nos vas a enseñar porque tú eres manso y humilde de corazón. Y que todo conflicto que haya en nuestra alma, Señor amado, va a hallar descanso, Señor, en tu presencia. Trae a nosotros, Señor amado, la mansedumbre, Señor amado, la humildad, Dios, para humillarnos, Señor, delante de ti, papá, que eres el creador de los cielos y de la tierra, Señor. Y tener arrepentimiento profundo, Señor amado. No ponernos a cuestionar tu palabra, Señor, sino ponerla por obra, Dios de los cielos.
no ponernos, Señor amado, en contra de tus siervos, Señor, de los ministros, Señor amado, no ser incrédulos, Señor amado, y combatir contra ellos y contender, Señor amado, contra los verdaderos siervos que traen tu palabra, Señor amado, sino ser, Señor amado, más bien amables. Tu palabra dice que a esos hombres que traen tu palabra, Señor, debemos hacerlos partícipes de toda cosa buena, Señor amado. Pero más que eso, Señor amado, recibir tu mensaje en nuestro corazón. Las palabras tuyas, Señor, que tú mismo dijiste, Señor Jesús, que son espíritu y son vida, amado Señor. Si somos conscientes, Señor amado, y peleamos contra tus mandamientos, Señor, estamos renunciando a la vida que tú nos das, papá. Yo te pido en esta hora, Señor, especialmente, Señor, te pido que saques de nosotros toda religiosidad, Señor amado, que si hemos endurecido nuestro corazón en cuanto a algún mandamiento o alguna ordenanza tuya, Señor, venga el Espíritu Santo, Señor, y traiga a nuestra mente, a nuestra conciencia, y traiga a nuestra memoria, Señor, esos momentos en que nos hemos rebelado, Señor, para podernos humillar delante de tu presencia, Señor, arrepentirnos de haber vivido una vida, Señor amado, dirigida por nuestros deseos, Señor. Tú viniste, Señor Jesús, a enseñarnos cómo vivir, Señor, para tener una salvación eterna, para tener una vida agradable al Padre y para conocer al Padre, Señor. Tú le dijiste, Señor amado, a uno de tus siervos, Señor, que el que te ve a ti, Señor amado, ha visto al Padre. Queremos verte, Señor amado, queremos conocerte, Señor Jesús. Nos arrepentimos de toda maldad, Señor, de toda dureza de corazón, de toda soberbia, papá, de toda perversidad, Señor amado, en la que en algún tiempo nos entregamos, Señor. Purifica nuestros corazones hoy, Señor, y te pedimos que traigas arrepentimiento a nuestras vidas, Señor amado. Que cada persona que esté viendo este mensaje y lo pueda escuchar después, Señor, sea tocada por el Espíritu Santo y haya un arrepentimiento genuino, Señor amado. Un arrepentimiento verdadero, Señor. Que nos podamos sentar a la mesa, Señor. Acercarnos a ti confiadamente, Señor. Y no alejarnos de ti avergonzados, Señor. Te pedimos, papá, trae ese arrepentimiento profundo, que lo que tú quieras hacer en Bogotá, Señor amado, sea algo nuevo, Señor amado, que seamos renovados, Señor, para estar prestos a tus planes, Señor amado, para estar atentos a tus palabras, Señor, y que tus palabras, Señor amado, habiten en nuestra mente y dirijan nuestros pasos, Señor. Te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús. Sana también al Señor amado a todo el que esté enfermo, Señor. A todo, Señor amado, el que esté afligido por alguna enfermedad, por alguna deuda, por alguna necesidad, Señor. Todas estas cosas las pedimos, Señor, a ti, papá. Tu palabra dice que si tú cuidas de las aves, cuidarás también de nosotros, papá. Te bendecimos, Señor amado, en esta hora. Te glorificamos, Dios de los cielos. Bendecimos a tus siervos, Señor amado. Glorifícate a través de ellos, Señor precioso. Nosotros te honramos, papá, y tu palabra dice que tú honras, Señor, a los que te honran, precioso Dios. Te bendecimos, Señor amado, te pedimos que traigas una semana poderosa, Señor, sobre nosotros, una meditación profunda en tu palabra, una comunión continua contigo, amado Dios, que podamos escuchar tu voz, Señor amado, y poner, Señor amado, tus palabras por obra, precioso Dios de gloria. Bendecimos la vida de los que están aquí, Señor amado, diligentes, atentos, Señor, sedientos de tus aguas, Señor, hambrientos de tu palabra, Señor. Te bendecimos en esta hora, Dios de los cielos. Bendecimos a toda la iglesia, Señor amado, a resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, Señor amado. Trae tu bendición sobre cada uno, Señor, que no falte, Señor, el alimento, que no falte, Señor amado, la protección tuya, el vallado tuyo, Señor amado. Pedimos por nuestro país, Señor. Trae arrepentimiento sobre nuestro país, Señor amado. No queremos ser devorados por extranjeros. No queremos, Señor amado, vivir bajo maldición. Queremos vivir, Señor amado, como decía Isaías, la falda, Señor, de tus vestiduras, Señor, cubran, Señor, el templo que somos nosotros, papá. Queremos responderte a ti que sí, Señor amado, que queremos estar debajo de tus alas, precioso Dios, en el nombre de Jesús, Señor amado. También atamos toda retaliación, Señor, y toda venganza, y toda furia de las tinieblas que se levanten, Señor amado. Tu palabra dice que no tenemos guerra contra carne y sangre, Señor, sino contra huestes y potestades en las regiones celestiales, Señor. Las atamos, Señor amado, por la autoridad que nos das en tu nombre, Señor Jesús, y las echamos al abismo, Señor. Y pedimos que traigas tiempos de paz profunda, Señor, tiempos de intimidad profunda contigo, Señor amado. Y yo te pido también que despiertes, Señor amado, a tus siervos, a los que han de servir a tu obra, Señor amado. Despiértalos, Señor, que podamos atender, Señor amado, como tú dijiste a través de este hombre que dijo que no, pero después se arrepintió y fue a trabajar en tu viña, Señor amado.
Te bendecimos, Señor, y te amamos, papá. Y dejamos este tiempo en tu presencia y nuestras vidas, Señor, en tu presencia. Las vidas de nuestras familias, Señor amado. Las ponemos en tu presencia, amado Señor bendito. Y te damos gracias, Señor amado, por estar presente, Señor, en estas reuniones, Señor amado. Por estar presente, Señor amado, en nuestras vidas, amado Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te amamos, Dios de la gloria. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, los invito a que estemos atentos a las reuniones. Miércoles hay reunión de intercesión con el pastor Carlos o con el pastor Mauricio, bueno, eso ya lo veremos. Miércoles 5 de la tarde. El viernes estamos invitados también a la enseñanza de la palabra por el pastor Antonio. Y los domingos vamos a estar acá reunidos también en Bogotá, vamos a estar en Neiva y vamos a estar en Canadá, predicando y enseñando la palabra de Dios. Amén. Están todos invitados y les pido también que estemos intercediendo por la predicación aquí en Bogotá, por lo que el Señor quiere hacer aquí en Bogotá. Amén. Y por nuestro país, que sea un país lleno de sabiduría, lleno de temor de Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y les envío un abrazo. Dios los bendiga mucho. Amén.